Hola, ¿qué tal, estimados youtubers? Bueno, en esta ocasión voy a subir este video para platicar sobre el paquete económico del año 2025, pues el cual ya fue presentado por el actual secretario de Hacienda. Y es un paquete económico, la verdad, preocupante, porque establece el secretario de Hacienda que se prevé recaudar dinero a través de los impuestos que todos pagamos por un poco más de 5.3 billones de pesos. Pero, según los programas, o mejor dicho, el consolidado programa presupuestal para este año venidero del 2025, pues se consideran gastos de aproximadamente un poco más de 9.3 billones de pesos. ¿Qué nos indica esto? Que con lo que va a recaudar el gobierno a través de los impuestos, y bueno, siempre y cuando así se recaude, pero bueno, con lo programado para la recaudación no alcanzaría para sufragar todos los gastos que se vienen para este año, pues obviamente por el gobierno. Tendríamos un déficit de 4 punto y cachito pequeñito tal vez, o ciérrenlo a 4 billones de pesos. Entonces va a faltar dinero, según lo que el gobierno tiene presupuestado gastar. Y según lo que se tiene presupuestado recaudar. Recordemos que el presupuesto se rige mediante ciertas variables, y una de ellas pues es el original y las adecuaciones presupuestales, que dentro de ello pues se consolidan los 5.3 billones de pesos que se estiman recaudar. Y tenemos el presupuesto que describe el gasto, ¿no? Y las variables que lo describen, que bueno, pues es el compromiso, el devengado, el ejercido y obviamente las adecuaciones presupuestales también para el gasto. Entonces, señores, hay ese déficit, ¿sale? Tenemos pues tenemos un problema, pero bueno, uno dice, ¿cómo va a gastar tanto el gobierno si no se va a recaudar? Entendamos que la forma en que el gobierno se financia, pues sí, es la recaudación de impuestos, y que es la principal, pero hay otras maneras, ¿no?, de financiamiento del gobierno. Una de ellas es, pues, el crédito. Es probable, y digámoslo así, que en gobierno se conoce como deuda. No vamos a manejar crédito. Deuda. La gente del gobierno pues necesita adquirir deuda para poder cubrir sus necesidades, ¿no?, y sus gastos. Pero ¿cuánta deuda puede adquirir? Según las buenas finanzas y según los cánones de las finanzas gubernamentales, el gobierno pues a lo más puede adquirir el 4 o 5% de lo que puede recaudar. Entonces, de esos 5.3 billones, pues súmenle tal vez una deuda sana, digámoslo así, de 4 o 5% de esos 5.3 billones. Pero a final de cuentas, pues no alcanzaría. Si acaso nos da hasta 5.6 billones. Obviamente, pues no alcanza. Entonces,
esa deuda de la que estamos hablando del 4 o 5%, pues es deuda pública y que el gobierno puede adquirir mediante CETES y colocarlos en mercados financieros para que la gente pueda adquirir e invertir ahí. Esa es una de las principales fuentes, pero hay otro tipo de deuda que no es deuda pública, sino es deuda ya externa y que dichos financiamientos se pueden obtener mediante créditos en los bancos mundiales o en el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, este tipo de deuda sabemos que los intereses son muy altos y pues obviamente es muy complicado. Es muy complicado que te puedan dar este crédito. Y tan es complicado que, bueno, al mismo Pemex, que es el que necesita ser rescatado hoy día por enésima ocasión, pues ya se le negó un crédito de 800 millones de dólares. Las causas, unos dicen por haberle regalado petróleo a Cuba, otros dicen que por sus malas finanzas de hoy día. Bueno, los motivos pues salen sobrando, ¿no? El resultado y la noticia es que no se le concedió el crédito a Pemex por 800 millones de dólares y que sería un gran aliciente para esta organización paraestatal, pues para empezar a cubrir todos los pasivos que tiene, que son un chingo. Simplemente en el sexenio de López Obrador se dejó una deuda de 1.2 billones de pesos y esa deuda pues a final de cuentas ha seguido creciendo en lo que va del sexenio de Sheinbaum. Y ahorita pues ya hemos de estar cerca de los 2 billones de pesos y bueno, también la que se ha acumulado de CFE. Pero bueno, CFE no está tan caótico como Pemex. Pero a final de cuentas, pues estos dos organismos paraestatales pues tienen su deuda y hay que subsidiarla, hay que subsanarla y pues el gobierno es el único que puede entrarle porque Pemex pues no genera para nada ganancias y CFE pues genera pérdidas pero de alguna manera pueden solventarse mediante ayuda gubernamental. Entonces México ha reducido su calificación crediticia en Moody's, entonces difícilmente más aún le puedan conceder un crédito a México. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues dos alternativas: reducir el gasto, y ya han sido o ya fueron sacrificados las primeras instituciones, y pues una de ellas es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, donde yo egresé, y la Secretaría de Salud. Digamos que son los primeros sacrificados. Y bueno, veo más grave aún que sea la Secretaría de Salud, porque bueno, pues quiere decir que la salud otra vez va a ser la sacrificada. Pero aún así no alcanza. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede conseguir esos 4 billones que faltan? Puedo meter 0.3 billones para subsanar ese déficit mediante deuda pública permisible, o sana, digámoslo así. Pero ¿de dónde obtengo lo demás? Pues ya no hay fuentes de financiamiento en el exterior. Tenemos una calificación baja. A Pemex se le negó un préstamo de 800 millones de dólares que cómo le ayudaría a solventar sus pasivos y empezar a cubrir con pues sus objetivos, que es ya refinar, ya producir gasolina, extraer más petróleo y ser una empresa rentable que nunca lo ha sido, Pemex, ¿sale? Y es grave lo que vive Pemex, pero ahorita nada más puntualizo un poquito ya al final del video lo que sucede con Pemex.
Pero en fin, ¿cómo podemos subsanar ese faltante? Pues que haya más inversión, mucha más. Están pausadas muchas inversiones en el país por lo de la supuesta reforma al Poder Judicial y más con la tontería que sacó el Congreso con Morena, la última de la supremacía constitucional, peor aún, no se van a animar a invertir. Entonces la inversión pues sí está pausada, está estancada. Ya los empresarios a nivel internacional e inclusive los internos, los nacionales, pues están temerosos de invertir, ¿sale? Con esta inversión podrían, ¿no?, recaudar más fondos aún. Y bueno, pues ellos estiman que sí va a haber crecimiento y que hasta del 3%, cuando, bueno, los bancos mundiales dicen que solamente del 1%. Pero a final de cuentas, creámosle que va a ser del 3%, pues a final de cuentas no alcanzaría con ese crecimiento. Y bueno, otra opción para poder recaudar lo faltante, pues es aumentar impuestos o crear nuevos. Y ya existe la amenaza por parte del vividor de Monreal que se va a ver una reforma para ello. Entonces, pues esperemos un chingadazo, señores, de nuevos impuestos para recaudar más. Y bueno, ¿quiénes los van a pagar? Pues la clase media. Tal vez los empresarios encuentren alguna forma de solventarlos, de aminorarlos, pero la clase media no. Y bueno, obviamente pues también a los empresarios sí les puede llegar a afectar. Porque aunque encuentren alguna forma de aminorar la carga, pues pueden pagar también. Este nuevo plan fiscal que se está imaginando Monreal, porque son ocurrentes en el Congreso, ¿no? Pero entonces, señores, pues existe este riesgo. ¿Cómo vaya a quedar esto? Pues no lo sabemos. Pero yo les aconsejo, cuiden ahorita el dinero. Se puede venir una gran escalada de aumento de impuestos y ahorita adquirir deuda, comprar cosas que no se necesitan. Ahorrar es importante ahorita. No dejar dinero en el banco sería muy importante porque, bueno, si te ven dinero ahorrado en el banco, de eso se entera el gobierno, obviamente. Los bancos dan esa información al SAT, pues se pueden agarrar de ahí para descontarte alguna tacita, ¿no? Por ahí, para que pagues más impuestos. Pero bueno, no sabemos cómo vaya a parar, pero sí es preocupante. Y ya nada más puntualizo con la situación de Pemex. Pemex, pues obviamente representa la mayor carga del gasto para el 2025, pues para rescatarlo de todos sus pasivos y de toda su deuda. Y CFE un poquito más que le aúna, pero entre los dos pues ya estaríamos muy cercanos a los 2.5 billones o casi hasta los 3 billones de pesos, pues para dejar libres de deuda a estas instancias paraestatales. Y ellos representan el mayor porcentaje del gasto para el gobierno. Ya olvídense de las ayudas sociales a los viejitos, eso realmente son cacahuates para lo que hay que gastar para Pemex y CFE juntos. ¿Sale, señores? Pues, ¿qué les puedo decir? Pemex siempre ha sido una empresa con malos movimientos contables, pasivos durante prácticamente toda la existencia que ha tenido. Hubo un momento en que era una empresa muy rentable, hace ya muchos años, pero hoy día pues siempre es una empresa que el gobierno tiene que estar rescatando.
sexenio tras sexenio, año tras año. Y hoy día, pues más aún. Pero bueno, pues obviamente, si ya no se tuviera que rescatar a Pemex, pues sí se aminoraría el gasto muchísimo y pues a CFE. Pero bueno, pues el gobierno va a tener como prioridad, pues, rescatarlos, siempre. Y no importa, en qué sexenio sea, no importa qué partido esté en el poder, siempre ha sucedido así. Y bueno, pues Pemex se convierte para el país en una carga porque así como aporta muchísimos impuestos y eso que ya le han reducido a la mitad su carga fiscal que siempre tenía. A pesar de eso, todos los impuestos que da siguen siendo, bueno, bastantes, ¿no? Pero pues a final de cuentas, de todo lo que él da o lo que da Pemex, pues hay que regresarle lo doble casi o para rescatarlo siempre. Entonces es como si Pemex me diera 100, pero yo le tengo que regresar 200 después porque pues si no se va a la quiebra, ¿no? Y entraría en un concurso mercantil y de ahí pues un remate, muy probable. Entonces, pues señores, Pemex ya es un barril sin fondo y una carga para el país, pero bueno, lo seguirá haciendo. Y ni modo, hay que apechugarle, pero se pueden venir, señores, se pueden venir nuevos impuestos, aumentos a los ya existentes. Hay altas probabilidades de que así sea. Según informa el, pues el secretario de Hacienda que no se van a aumentar impuestos, pero bueno, pues eso es un decir, ¿no? Ya con el tiempo lo iremos viendo. Bueno, pues me despido y a ser más responsables con nuestras finanzas, señores. Hoy día se necesita más. Hasta luego.